No les voy a dar mucha teoría, acuérdense que eso, para eso son los videos, para que ustedes ahí con calma los vayan viendo. Y yo voy a intentar más que nada hacer algunos ejemplos con ustedes. Sin embargo, pues necesito ponerlos un poquito en contexto. Acuérdense que una derivada, ustedes ya la vieron por ahí en cálculo diferencial y también ya vieron ecuaciones diferenciales, pero esto no son ecuaciones diferenciales. Ahorita simplemente es diferenciación o como nosotros muchas veces le llamamos derivación. Acuérdense que la derivada de una función me dice cuánto cambia esa función. ¿Sí? Por ejemplo, si una de las derivadas más comunes es la posición. Si esta curva que está aquí me indica la posición de un objeto y yo calculo la derivada en cualquier punto, lo que me va a decir es cómo cambia la posición en ese momento. Ese cambio de posición pues viene siendo la velocidad. Entonces, si yo derivo esta curva, lo que obtengo, la primera derivada, me da la velocidad del objeto, derivando cada uno de los puntos o derivando la función analítica. Esa es mi primera derivada. Si ustedes derivan la velocidad, otra vez les va a decir cuánto es el cambio de la función para un cierto valor del tiempo. Ese cambio de la función, que en este caso es la velocidad, corresponde a la aceleración. Entonces, la primera derivada de la posición es la velocidad, la primera derivada de la velocidad es la aceleración, que entonces equivale a la segunda derivada de la posición. Ahora, ¿por qué necesitamos diferenciación numérica o derivación numérica? Bueno, realmente hay dos puntos por los cuales se puede ocupar diferenciación numérica y las dos razones es una, que la función que ustedes van a diferenciar, aunque sea una expresión analítica, puede ser muy difícil de calcular. Es decir, sí tienen la fórmula o sí tienen una expresión analítica, pero es muy difícil o prácticamente imposible de realizar y lo único que les queda es derivación numérica. La otra opción es que de plano no tengan ni siquiera una ecuación. Perdón. Perdón, a veces como que se traba el Teams. Bueno, la otra ecuación, la otra forma, la otra razón por la cual requieren derivación numérica es que no tengan una ecuación. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo f de x igual a x cúbica. Esa es una expresión muy sencilla que ustedes la pueden calcular con las fórmulas que aprendieron en cálculo diferencial. Pero puede haber otras funciones más complejas que no se... Bueno, sí se pueden calcular a veces, pero podría ser más conveniente calcular la derivada numérica que la derivada analítica. Analítica es cuando lo hacemos a mano, cuando utilizamos las fórmulas que aprendieron en su curso de cálculo diferencial. Pero quizá una de las razones más importantes para aprender derivación numérica es que si ustedes hacen un experimento, pues no van a tener ninguna función analítica ni ninguna expresión matemática. Lo que van a tener es un conjunto tabulado de datos, un conjunto de datos. Y si ustedes quieren conocer la derivada por alguna razón de ese conjunto de datos, pues la única forma que van a tener es derivación numérica. Y eso ocurre mucho precisamente en el trabajo experimental. Aquí este es un ejemplo de física, de un carrito que se desplaza, pero ustedes piensen en un experimento de bioquímica donde hacen una medición y la derivada de esa medición les da una cantidad que también es de interés para ustedes. A mí no se me ocurre ahorita nada, no soy de bioquímica, pero si a alguien se le ocurre, lo puede poner ahí en el chat. Pero entonces, si ustedes van al laboratorio, hacen un experimento, calculan una serie, realizan una serie de mediciones, obtienen una tabla de datos, no sé, miden cada 4 o 5 minutos, van midiendo, bueno, van guardando sus mediciones y si a eso le sacan la primera o la segunda derivada, es probable que puedan obtener otra información. Eh, entonces, la derivada numérica se ocupa principalmente en esos dos casos. Cuando sí se tiene la expresión analítica, pero puede ser muy complicado calcular la derivada en un cierto punto,
o bien cuando no tengo ninguna expresión analítica y solo tengo un conjunto de datos. Esas son las razones principales. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Pónganle por ahí en el chat si tienen preguntas. Entonces, cuando hablamos de diferenciación numérica, y eso se les debe de quedar claro, cuando hablamos de diferenciación numérica, y aquí está en esta parte, la diferenciación numérica siempre la van a la van a realizar con un conjunto de datos, ¿sí? Ese conjunto de datos o ustedes lo sacan del experimento o ustedes crean la tabla. Vamos a escribir eso y ya, porque es que no me quiero meter mucho en la teoría, porque ustedes lo van a ver en los videos, pero diferenciación numérica significa necesariamente un conjunto de datos discretos. Conjunto de datos discretos. ¿Qué significa datos discretos? Pues los que ustedes tienen en una tabulación. ¿Sí? Datos tabulados. Una tabulación donde ustedes tienen su variable independiente, que no necesariamente es la X. Acuérdense que la X nada más es una representación general. Y aquí tienen sus datos. Cada uno de estos es un dato. Tienen su variable dependiente. Dependiente. Y aquí tienen un dato 1, un dato 2, un dato 3. Y aquí tienen cuánto vale la función evaluada en ese dato 1, la función evaluada en ese dato 2 y ahí se va. Entonces sobre esto ustedes van a crear, bueno, vamos a realizar la derivada numérica. ¿Sí? Entonces, este conjunto de datos discretos puede venir de dos formas, lo pueden obtener de dos formas. Del experimento, cuando ustedes realizan alguna medición, y o bien les dan una expresión matemática y ustedes tienen que crear la tabla. Es decir, si me dan una fórmula o una expresión matemática, nosotros debemos crear la tabla o crear el conjunto de datos, ¿sí? La tabla de datos. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Hoy vamos a trabajar con esta forma y el jueves que terminemos la unidad, esto lo vamos a ver el jueves porque les voy a enseñar a cómo implementar precisamente las fórmulas que les voy a mostrar ahorita. Ahora, bueno, preguntas hasta ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor pónganla. O si no, bueno, voy a continuar. Entonces, no se les olvide, siempre que hagamos derivada numérica, significa tener una tabla de datos, ya sea que me la den del experimento o ya sea que yo la tenga que construir. Aquí no tengo las gráficas, pero bueno, si no la semana que viene se las muestro. Ahorita nada más vamos a practicar, digamos, cómo hacer la derivada numérica. Miren, hay tres formas prácticamente de hacer derivada numérica. Lo que le llaman hacia atrás, hacia adelante y centrada. Ok, esta es la hacia adelante, esta es hacia atrás y esta es la centrada. Puede ser que cambie un poquito cómo lo presentan los libros, pero esta es derivada numérica hacia adelante. Ahorita les explico más o menos en qué consiste. Esta es hacia atrás, derivada numérica hacia atrás. Y esta es la centrada. Yo les recomiendo siempre que puedan realicen derivada numérica centrada. Es la que da siempre mejores resultados. Ahora, son muchas fórmulas, sí, pero ahorita las vamos a ir diferenciando y por favor pregunten. Esto es para la primera derivada, es decir, con cualquiera de estas fórmulas ustedes pueden calcular la primera derivada. Ahora, estas dos que tengo aquí las dos son hacia adelante. La diferencia es que esta es una primera derivada, vamos a llamarle simple, y esta es con mayor exactitud, es más exacta. ¿Por qué es más exacta? Porque ocupa más puntos para calcular la derivada. Lo mismo con estas dos. Esta es la simple y esta es más exacta.
Fíjense aquí en esta h que está aquí. Esta h, entre mayor sea la potencia, me dice que es más precisa la derivada. Por eso, la derivada centrada, fíjense que incluso la simple ya tiene una mayor precisión. Esta notación tiene un significado en métodos, bueno, sí, en métodos numéricos. Ahorita no la vamos a discutir. Solo tengan en mente que esta h que está aquí, entre mayor sea el exponente, es más precisa. A esa notación se le llama Big O, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Y esta es la más exacta o más precisa. ¿Cuál se utiliza? Bueno, pues también depende mucho de cuántos puntos ustedes conozcan. Si solo conocen 2 puntos, aquí son 2 puntos. Estos son 2 puntos. Aquí son 3 puntos. Aquí son 2 puntos. 3 puntos. 2 puntos. Y aquí son 4 puntos. Por eso es más precisa, porque esta ocupa más puntos. Entonces, miren, generalmente en clase calculamos principalmente la primera derivada y en ocasiones llegamos a la segunda, porque son las que generalmente tienen algún significado físico o algún otro significado. Por eso les decía aquí, la primera derivada de la posición es la velocidad, la primera derivada de la velocidad es la aceleración, o bien la aceleración es la segunda derivada de la posición. A es igual a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? Aquí me salió muy feo. Entonces, esto sería así. Entonces, casi siempre solo practico la primera y segunda derivada, pero todo lo demás se calcula muy similar. Aquí esta es la fórmula ya para la segunda derivada. Obviamente no se tienen que aprender esto de memoria. Esto se puede obtener con algunas series de Taylor. No lo voy a ver, no me acuerdo si en los videos lo deducen, pero no es difícil deducir estas formulitas. Otra vez, esta ocupa 3 puntos. Esta es la segunda derivada hacia adelante y fíjense que tiene precisión h. Esta es más exacta. Entonces, si en el examen les digo calcular la segunda derivada simple, pues significa esta fórmula. Si les digo calcular la segunda derivada exacta, bueno, no exacta, más precisa, con mayor exactitud le llaman a veces. No es exacta, perdón, de hecho me equivoqué ahí. Debería decirles con mayor exactitud o precisión. Entonces me refiero a la fórmula que tiene más puntos. Acuérdense que también esto me indica cuál es la de mayor exactitud. Otra cosa es que les tengo que decir si quiero la derivada hacia adelante, la derivada hacia atrás o la derivada centrada. Y les recuerdo, yo casi siempre me gusta la derivada centrada porque es la más precisa de todas. Entonces, si les digo calcular la derivada numérica centrada, pues me refiero a esto y les tengo que decir si es primera o segunda derivada. Y aparte les tengo que decir si es la simple o la de mayor precisión. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Alguien que tenga alguna duda? Ahorita les explico qué significa las formulitas, qué significa la H. Nada más quería presentarlas. Ahorita se las voy a poner otra vez por ahí para que cuando hagamos el ejercicio ustedes las tengan a la mano. Preguntas, jóvenes. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, nada más para empezar, y ahorita lo complicamos. Ejercicio 1. Ejercicio 1. Vamos a calcular la derivada. Calcular la derivada. Les digo que vamos a empezar con un ejercicio muy simple. Sí, está muy sencillo, pero creo que nos va a servir simplemente para aterrizar las ideas y ir entendiendo cómo se aplican estas formulitas. Ok, es que tengo problemas para pegar. Muy bien, ese es el ejercicio que vamos a resolver. Les digo, está muy sencillo. Me dice comparando la diferenciación numérica y analítica. Vamos, dice calcular la primera derivada en el punto x igual a 3 numéricamente con la fórmula de los 3 puntos a
hacia de la diferencia. Bueno, aquí nada más me está pidiendo la diferencia hacia, bueno, la fórmula de hacia adelante, pero realmente lo vamos a hacer con todos, no nada más con esa. Entonces, vamos a hacer primero la derivada analítica. La derivada analítica pues está muy sencilla. Derivada analítica. Acuérdense, cuando yo les digo analítico, significa que tengo una expresión, así como esta, y aparte yo puedo realizar la derivada a mano. Es decir, puedo aplicar las formulitas. Entonces, la derivada analítica, pues aquí tengo mi expresión analítica, y por lo tanto, la primera derivada, esa yo la hago, para que ustedes no se me estresen. Y bajamos el exponente, le restamos 1 y me queda 3x cuadrada. Esta es la derivada analítica, digamos, general. Esta es la derivada analítica general. Ahora, si yo quiero evaluar en el punto que me están pidiendo, que es x igual a 3, entonces esa derivada la vamos a evaluar en x igual a 3. Entonces, ¿cuánto es la derivada de la función en x igual a 3? Pues entonces simplemente sustituimos. Decimos la primera derivada de la función igualada en 3 es 3 por 3, sustituyo la x al cuadrado, 3 al cuadrado son 9, por 3 son 27. Bueno, entonces estuvo muy sencillo y ustedes dirán, bueno, ¿para qué diablos requiero derivada numérica si lo puedo hacer así? Les recuerdo que la derivada numérica realmente es para cuando cuesta mucho hacer este tipo de cálculos analíticos, o bien cuando tengo datos experimentales y no tengo ninguna función. Entonces, vamos con la numérica. Vamos con la numérica. Y vamos a calcular principalmente, bueno, vamos a calcular las tres, ¿cómo se llama? Las tres, expresiones. Pero ahorita les voy a poner primero lo que pide ahí el ejercicio, que es simplemente la derivada numérica utilizando la fórmula de diferencia hacia adelante, o la derivada hacia adelante, como le quieran llamar. Ahí está. Esta es, les dije que era hacia adelante. Estas son las fórmulas de la primera derivada. Les recuerdo, ustedes tienen que identificar primero qué derivada queremos. Bueno, primera derivada. ¿Qué tipo de derivada queremos? Bueno, pues ahorita vamos a ocupar hacia adelante. Ahorita les digo a qué me refiero con esto. Hacia adelante. Y después tengo que decidir si quiero la simple o la de mayor precisión. Simple o mayor precisión. Todo depende que les pidan o lo que ustedes vayan a hacer con sus datos experimentales. Entonces, acuérdense, aun cuando me den una fórmula, aun cuando me digan, ¿sabes qué? La fórmula es, o la expresión analítica es esta, yo tengo que construir una tabla. Voy a construir una tabla donde voy a poner los valores de la función evaluados en diferentes puntos de x. Entonces aquí me piden para los puntos x igual a 3, x igual a 4 y x igual a 5. Esos son los que voy a tomar. Entonces vamos a hacer nuestra tabla. Entonces tabulamos, así como si fueran a graficar. Y fíjense, me están diciendo que mi x son 3, 4 y 5. ¿Ok? Esos son los valores de la x. Yo puedo darle otros valores y ahorita lo vamos a hacer. Entre más cercanos estén los valores a donde quieren calcular la derivada, va a ser más preciso. Y aquí vamos a poner la f de x, obviamente. Entonces, f de x sería, cuando x vale 3, sería 3 al cubo. ¿Están de acuerdo? Este sería 4 al cubo y este sería 5 al cubo. Este es 27, este es 64 y el otro es 125. Y este es 125. Entonces, cuando les den una función analítica, lo primero que tienen que hacer es calcular la tabla.
Aquí ya nos dijeron qué valores usar, 3, 4 y 5. Pero si no, nosotros lo escogemos. Ahora, ¿qué es h? Otra vez, ustedes pueden escoger el h o se los dan. Si viene del experimento, pues ya no lo van a poder escoger. H es la diferencia entre dos valores consecutivos de x. Esto viene siendo el valor de h es igual a xy, por ejemplo, al 3, al 4 menos el 3. Eso viene siendo mi h y en este caso es 1. Es importante también que el espaciamiento sea el mismo. 5 menos 4 pues va a ser 1. Entonces siempre va a ser, en este caso, h vale 1. Pero les digo, ahorita vamos a hacer uno donde nosotros escojamos el valor de h. Entonces, ¿cómo calculamos la primera derivada numérica? Pues simplemente aplicando estas fórmulas. Vamos a hacer primero la simple. La simple. Entonces, para la simple es esta que está aquí. Acuérdense que esta es la simple y vamos a hacerlo. Me dice, la derivada de la función en xy, donde xy vale 3. Aguas, no necesariamente tiene que coincidir con estos puntos, Simplemente, ahorita coincidió, pero no es forzoso que coincida con estos puntos. Me dice que es f de xy más 1. Fíjense, aquí por favor volteen tantito. Tienen que identificar quién es su xy. En este caso, el xy, porque es ahí donde yo quiero calcular la derivada, es este. Este sería precisamente la función de evaluada en xy. El que le sigue, por eso se dice que es hacia adelante, porque es el siguiente valor de la x es el 4, ese sería f de xy más 1. Entonces aquí ya llevo 1, por decirlo así. Y el que le sigue, pues sería el xy más 2. Esta sería la función evaluada en xy más 2. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir eso. La fórmula me dice que es f de xy más 1, es decir, lo que vale la función evaluada en xy más 1, que sería 64, menos la función evaluada en xy. Bueno, no sé si alcanzan a ver bien la fórmula. Aquí la pongo. Entonces, menos la función evaluada en xy. Pero la función evaluada en xy pues vale 27. 27. Y todo eso dividido entre h, que en este caso es 1. Por lo tanto, la función x evaluada en la primera derivada de la función en x igual a 3, pues es simplemente 64 menos 27. Y eso me da 37. Ahí está. Esta es la derivada simple. Si se dan cuenta, hay muchísima diferencia. De hecho, podemos calcular el error. Pero ahorita vamos para allá. Entonces, así de fácil se calcula la derivada. Vamos a calcular ahora con la de mayor precisión. Lo voy a hacer aquí arriba. Ustedes en sus apuntes, por favor, háganlo abajo. Yo lo voy a hacer arriba simplemente para que me quede todo en la misma hoja. Entonces, inciso B. Vamos a calcular con la fórmula de mayor precisión, que es la siguiente fórmula, esta que está aquí. Esta es la de mayor precisión. Y otra vez, simplemente tengo que sustituir los datos que están ahí. Me dice que la primera derivada de la función en xy, que vale 3, es igual. Fíjense, menos 3 veces la función evaluada en xy. Sería menos 3 veces la función evaluada en xy es 27. Entonces aquí pongo 27. Más 4 veces la función evaluada en f de xy más 1. ¿Quién es f de xy más 1? 64. Menos 4 veces por 64. Menos la función evaluada en xy más 2, pero xy más 2 son 125. Entonces, ahí va 125 entre 2 veces h. H vale 1.
y esto es igual. Hagan las cuentas por favor y díganme cuánto es ahí en el chat. Y sirve que le toman captura de su participación. Sería menos 3 por 27 más 4 por 64 menos 125 entre 2. Ok, 25. Muy bien, Rorrego, muchas gracias. Si se dan cuenta, ya mejoró bastante la derivada, ¿eh? Fíjense cómo pasamos de 37 a 25 y el valor exacto es 27. Este es el valor exacto. Valor exacto. Y estas, las derivadas, son valores aproximados. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. Ahora, esto que hicimos fue simplemente para la derivada hacia adelante, pero yo puedo hacer lo mismo con la derivada hacia atrás y con la derivada centrada. Entonces voy a hacer otra vez este ejercicio. Ahora voy a ocupar las otras fórmulas y después hacemos otro ejercicio más complicado. Entonces me voy a llevar nada más esta parte y ahorita nosotros vamos a inventar nuestros puntos. Voy a cambiar de hoja, a menos que alguien esté escribiendo. ¿No? Ok. Entonces, vamos otra vez a hacer este pequeño ejercicio. Les digo que este nada más es para... Es que lo que estamos haciendo se aplica para cualquier expresión analítica, no importa si es más compleja o más sencilla, es la misma idea. Y les voy a poner las fórmulas de la primera derivada hacia adelante, hacia atrás y todas las demás. Bueno, hacia adelante, hacia atrás y centrada, la simple y la más precisa. A ver si no nos quita mucho espacio. Entonces, estas son las formulitas. Ténganlas por ahí a la mano. Si quieren, al rato se las subo para que las tengan por ahí. Y entonces, ahí está. Ahora, ya vimos que la solución analítica, ya vimos que la primera derivada analítica, es decir, f' en x igual a 3, dijimos que el resultado era 27. Si yo quiero mejorar la precisión numérica, lo que tengo que hacer es crear una tabla donde los puntos estén cada vez más cerca del 3. Ustedes pueden escoger un h. En este caso nosotros vamos a crear la tabla y vamos a escoger un h. Para mejorar la precisión hay que disminuir el h. Eso es lo que les estoy intentando decir. Para mejorar la precisión, hay dos formas de hacerlo. Uno, disminuir h. Acuérdense que en el pasado usamos h igual a 1. Y 2, ocupar las fórmulas de mayor precisión. Esas son las dos formas de mejorarla. Ocupar las fórmulas de mayor precisión. ¿Qué h quieren usar, jóvenes? Alguien que me ponga ahí en pantalla un h. Jóvenes. No, no podemos usar h igual a 5. Dijimos disminuir h. Acuérdense que h es la separación entre dos valores contiguos de la x. Aquí el h, ok, dicen que .5. Bueno, muy bien. Entonces, a petición de ustedes, voy a usar h igual a 0.25. Ok. Entonces, vamos a crear nuestra tabla. Vamos a crear nuestra tabla. Vamos a crear nuestra tablita. Acuérdense, es x y después f de x. Y aquí a un ladito va la f de x. No se les olvide, su xy es igual a 3. Entonces, volteen por favor tantito. Bueno, Mariluz, muy bien, punto 1 hubiera estado bien.
Volteen tantito, fíjense. Si quieren la fórmula simples, aquí para hacia adelante solo necesitamos un valor hacia adelante, es decir, 3.25. Si quieren la de mayor precisión, necesitamos dos puntos hacia adelante, 3, 3.25 y 3.5. Pero aguas, si quieren hacia atrás, entonces necesitan 3 y un valor atrás, que sería menos 2.75. Entonces, ¿cuántos puntos van a crear ustedes? Pues depende qué fórmula van a ocupar y eso deben de tener mucho cuidado, ¿eh? El número de puntos depende de la fórmula a utilizar, ¿sí? Entonces, el número de puntos depende de qué fórmula voy a utilizar. Entonces, como aquí quiero utilizar todas, ahorita a lo mejor se los llevan ustedes de tarea, hagan de cuenta que vamos a utilizar la derivada centrada de mayor precisión. Supongamos que queramos esa. Entonces, fíjense, me dice que necesito 2 puntos hacia adelante y 2 puntos hacia atrás. Entonces, mi XY, ese lo voy a poner en rojo, es el 3.0. ¿Cuánto vale la función evaluada en 3.0? Pues vale 27. No se les olvide que la función es x cúbica, ¿sí? Esta es x cúbica. Tengo que sustituir. Me voy a ir 2 puntos hacia atrás. 2 puntos hacia atrás, entonces, como mi h es 0.25, 3 menos 0.25 serían 2.75. Ese es el h y menos 1. Otro punto hacia atrás sería 2.5. ¿Dudas de esto, jóvenes? Acuérdense, el que está en rojo es el XY. Este es el XY. Este es el primer punto hacia atrás. Y ese es el segundo punto hacia atrás. Ahora vámonos 2 puntos hacia adelante. Como tengo 3 y mi h vale 0.25, el primer punto hacia adelante pues serían 3.25. El segundo punto hacia adelante serían 3.5. Entonces, cuando ustedes escojan su h, tienen que decidir qué fórmula usar y con eso construyen su tabla. Vamos a llenar la tablita. Por ejemplo, para este, que es el 2.5, ¿cuánto vale la función ahí? Pues sería 2.5 al cubo. Y eso es 15.625. 15.625. Ahora 2.75 al cubo sería 20. 2 puntos sería 20. Vamos a ponerle 20.8. 20.8. 3 al cubo son 27. Ahora 3.25 al cubo serían 34.33. Ok, muchas gracias Mariluz y Mitzi. Y finalmente el 3.5 al cubo también 42.875. 42.875. Entonces ya tengo mi tabla de datos y con esta tabla de datos yo puedo calcular cualquiera de estas funciones. No me va a dar tiempo a hacer todas. Voy a hacer nada más, fíjense. Voy a hacer la derivada centrada de 4 puntos, que quizás es la más precisa de todas. A veces, pero ya con estos datos ustedes podrían calcular la que ustedes quisieran. Inciso A, bueno, vamos a hacer esta. Derivada centrada de 4 puntos o la de mayor precisión, ¿sí? Esta es la de mayor precisión. La voy a hacer simplemente porque es la que más tiene y para que vean que una vez que tienen su tabla nada más es sustituir. Entonces, la primera derivada de la función en xy igual a 3 es igual. Aquí lo voy a escribir.
Por favor, ustedes ahí vayan haciéndolo conmigo. Me dice, fíjense lo que me dice la fórmula. La función evaluada en xy menos 2. Xy menos 1, este es xy menos 2, 15.625. Entonces aquí sería 15.625. Menos 8 veces, la función evaluada en xy menos 1. Pero la función evaluada en xy menos 1 es 20 por 8. Entonces sería menos 8 veces 20.8. Más 8 veces, la función evaluada en xy más 1. Ya voy aquí. Acuérdense que este es mi xy, este es xy más 1, 34.33. Más 8 veces por 34.33. Y finalmente menos la función evaluada en xy más 2. La función evaluada en xy más 2 es este, porque son dos lugares después donde a mí me interesa. 42.875 menos 42.875 y dividido entre 12h. 12 por h, y el h que escogí fue 0.25. Entonces, échenle calculadora por favor ahí, para que ya no salga y les diga cómo vamos a hacer el otro ejercicio. Ok, muy bien, Jorge, Rodrigo, María, creo que sí, por ahí va. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Todos los que lo pusieron por ahí está bien. Vanessa, no, eso fue del pasado. Muy bien, gracias. A los que pusieron, efectivamente, ese es el resultado. 29.99. 26.99. De hecho es .997. Vamos a ponerle las tres cifras. Ok. Ahí está. Fíjense ya la precisión que alcanzamos. 26.997 y la derivada analítica es 27. De hecho podemos calcular el error. Ahorita ya no lo voy a hacer, pero se puede hacer. Jóvenes, preguntas. Preguntas, jóvenes. ¿No? Muy bien, vamos a ver, vamos a empezar a hacer otro ejemplo. Y por favor, para la siguiente clase yo espero que lo puedan traer resuelto. Voy a cambiar de página. Entonces, ya para bueno, resumiendo rápidamente, si les dan una función analítica, deciden si es primera o segunda derivada, deciden qué fórmula van a ocupar, hacia adelante, hacia atrás o centrada, y si va a ser la simple o la de mayor precisión. Construyen la tabla tomando en cuenta eso y nada más sustituyen. Eso es todo. Vamos a hacer otro ejemplo de los que les mostré ahorita. Miren, este está más divertido. Espérenme que lo estoy copiando, solo que tengo aquí algunos problemas. Ok, este problema, aquí se van a dar cuenta ustedes cuando realmente conviene hacer la derivada a mano. Fíjense lo que me están diciendo. Me dice, considerar la función 2x sobre x, calcular la segunda derivada en x igual a 2 numéricamente con la fórmula de diferencias centradas o la fórmula centrada o derivada centrada, usando primero 1.8, 2 y 2.2. Quiere decir que h es igual a 0.2 y después inciso b, es decir, h igual a 0.1. Es decir,
Acuérdense, entonces, ¿cómo haríamos esto? Otra vez, me están dando una fórmula. Primero tendríamos, si queremos y si podemos, habría que calcular analítica. Aguas, me están pidiendo la segunda derivada, ¿eh? La segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Encontrar la segunda derivada de la función. Eso lo van a hacer ustedes, eso lo van a hacer en su casa. Esto es la segunda derivada de esta función. Es decir, la función es simplemente 2 a la x sobre x. Sirve que practican su curso de cálculo diferencial. Y una vez que tienen la segunda derivada, ahora sí sustituir f derivada segunda de x en x igual a 2. Aquí tendrían que sustituir x igual a 2. ¿Ok? Y me dicen cuánto es. Según esto, el libro les tiene que dar 0.574617. Ese es el resultado analítico. Y ahí se van a dar cuenta que efectivamente sí puede ser muy útil la derivada numérica. Ahora, para la derivada numérica, precisamente para el inciso B, fíjense que ya les están dando en qué puntos, pero les recuerdo, ustedes pueden escoger otros. En el inciso B me dicen, ¿sabes qué? Ya tienes x y vamos a calcular f de x. Y te voy a dar los valores de x, es 1.8, 2 y 2.2. Acuérdense que su xy es 2. Entonces el xy menos 1 es 1.8. Vamos a ponerle aquí, este sería el xy menos 1 y este sería el xy más 1. No se les olvide, eso significa la notación de xy menos 1. Y hay que evaluar la función. Evaluamos la función. Este sería 2.2. Este es el xy más 1 y este sería el xy menos 1. Evalúan la función. Por favor, denme el valor de la función en f de x. Pónganlo ahí en el chat en lo que yo les pongo la fórmula de la segunda derivada. H es igual a 0.2, sí, Perla. H es igual a 0.2. Ahorita lo sacamos. Esta es la fórmula de las entradas, la que nos están pidiendo. Esta es la fórmula que están pidiendo. Fíjense lo que les decía. Ya escogí que es fórmula centrada. Esta ya es la de la segunda derivada. Aquí está segunda derivada. Y fíjense cómo nada más ocupo 3 puntos. El punto donde quiero evaluar, uno antes y uno después. Por favor, denme los valores de f de x. En este caso, efectivamente, para el inciso A, h, ya les había dicho que son dos valores contiguos. H es igual a xy menos xy menos 1. H es igual a 2 menos 1.8, como dijo su compañera, 0.2. Por favor, la fórmula, jóvenes. Díganme cuánto vale 1.93, ok. Ok, muy bien, 1.900, vamos a aproximarlo, vamos a ponerle aquí 1. Entre más cifras tomen, va a ser mejor. Nada más vamos a tomar 4, 1.9346. Ahora vamos a el otro, ya por ahí ustedes lo pusieron, muy bien, el 2. Aguas, Ana Paola, xy menos 2 no es. Xy es igual a 2, ¿eh? Este es 2.0. Y finalmente el 2.2.
2.088, 2.0885. Vamos a ocupar 4 cifras. 2.0885. Muy bien, gracias. No se les olvide esas capturas, eso que están participando, tomar sus capturas. Ok, con esto, acuérdense, nada más sustituyen en la fórmula. Y lo mismo la hacen para el inciso C. Hacen la misma tabla y sustituyen. Ya no lo voy a hacer, jóvenes. Aquí ya nada más habría que sustituir. F de xy igual a 2 es igual a f de xy menos 1, que es 1.9346, menos 2 veces f de xy es 2, más f de xy más 1, que sería 2.0885. Y todo eso entre h cuadrada, que ya nos habían dicho por ahí que era 0.2 al cuadrado. Díganme por favor, ya con esto terminamos, ¿cuánto vale esto que está ahí? Sería 1.9346 menos 2 por 2 más 2.0885 entre 0.2 al cuadrado. Algo salió, bueno, ahorita checo, algo me salió mal. Ok, 0.5775. Si le hubiéramos puesto más cifras, nos hubiera dado mucho más preciso. 0.5775. Fíjense que ya estamos muy cerca. Pero aún así. Entonces, habría que hacerlo ahora. Ya con esto termino. El inciso C habría que hacerlo con la nueva tabla de 1.9, 2 y 2.1. Entonces, jóvenes, ¿se les queda para casa hacer esto? Este lo hacen en su casa y este lo hacen en su casa para los apuntes. Para los apuntes. Y si una vez que hagan esto, se van a convencer que la derivada numérica puede ser muy útil. Preguntas, jóvenes, ya se acabó la clase.